Mi historia comienza en el año 2001. Soy policía. Hace algunos años tuve un problema legal por el cual fui a dar al cerezo, pues cometí unas lesiones las cuales dejaban secuelas y si no pagaba toda la fianza que me impuso el juez, podía pasar hasta 1 año y 8 meses recluido. Sin embargo, como era mi primer delito, el juez me puso un beneficio que era conmutar la pena, pagar las lesiones y la multa al estado de Guanajuato y así poder llevar el proceso fuera del cerezo y firmar cada mes hasta terminar el 1 año y 8 meses. A mi familia y a mí se nos complicó juntar todo el dinero de la fianza, pues eran más de 20,000 pesos por todo. Aunque sí, lo primero era intentar juntar el dinero y solo tenía unos días, ya que si no, me bajarían a la población con los demás reclusos y eso me daba temor. Cuando sentí que mis súplicas no tenían respuesta, en una noche el reo que me acompañaba me vio suplicando y me dijo: "No, mi buen, tú la traes fácil, te vas a ir pronto". En eso me dio una pluma y me dijo: "Ten, píntale una velita a ella, es muy milagrosa, seguro ya te vas". Pero le dije: "No, gracias, estoy bien así". No sabía de qué se trataba el culto a la muerte hasta ese día. No hablamos del tema, pero desde aquel preciso momento comencé a sentir una presencia muy fuerte que me observaba. Aquella gran imagen pintada en la pared de 2 metros de alto aproximadamente. Una tarde llegó mi madre a visitarme con la cara de tristeza y me dijo que no podía conseguir el dinero. Eso hizo que me sintiera aún mucho más angustiado, pues ya tenía 4 días encerrado y al quinto día mi compañero de celda lo trasladaron a la población con los demás reclusos. Antes de irse me dijo: "Ánimo, amigo, pídele a ella y verás cómo te responde". Le dije: "Sí, gracias", pero no lo tomé en cuenta realmente, pensando y reclamándole a Dios que por qué me dejó solo en esa situación. Sentí que me había olvidado. Recargado en la pared de aquella celda, vi la extraña imagen que había hecho mi compañero y fue ahí donde comenzó mi experiencia. Aunque yo sabía que esa creencia era mal vista por la mayoría de la religión católica y cristianos, aún así decidí tomar el pedazo de pluma que me había dado aquel recluso. Sin pensarlo, le pinté 2 veladoras, entre todas que ya tenía pintadas. Recité la oración que estaba plasmada a un lado de esta y cuando terminé de leer aquella oración le dije: "Si eres tan milagrosa, sácame de aquí y voy a creer por siempre en ti. Te llevaré en mi corazón tatuado, saliendo de aquí mismo. Te lo prometo". Esa misma tarde llegó mi mamá a visitarme y me dijo: "Hijo, tu tío nos prestará el dinero para sacarte". Créeme que era la última persona que creía que nos iba a ayudar, pues él tiene mucho dinero pero jamás nos ha querido. La verdad, yo me emocioné mucho y lo único que quería en ese entonces era salir y seguir trabajando como policía y así poder pagarle a mi tío. Cuando salí de aquel lugar decidí cumplir con lo pactado y comencé a buscar el significado del culto a la muerte y cómo curar la imagen, además de rezarle y otros, cómo limpiarla y cómo rendirle culto. Investigué lo más que pude y escogí la imagen que me tatuaría, que era del tamaño de una palma de la mano en el lado de mi corazón. Mi devoción fue creciendo tanto que pasé del altar dentro de la casa hasta poner uno en el patio. Esto molestó a mucha gente en la calle donde vivo, ya que es un barrio católico. También había personas las cuales venían al altar a hacer oraciones y les dejaban flores, tequila, manzanas, dulces o dinero, infinidad de cosas. Mucha gente a la que le iba mal en los negocios comenzaron a llevarle imágenes, estatuillas, cartas y otras cosas. A mí eso ya no me pareció bien. Creo que a raíz de eso en mi casa comenzó a haber actividad paranormal y esa situación empezó a preocuparme, pues ya tenía 2 hijos pequeños y uno más venía en camino. En una salida con 2 vecinos entre copas me dijeron: "Ten cuidado con tus niños". Al preguntarles por qué, me habían confesado que vieron 2 bolas de fuego ahí. Algo que me preocupó y trataba de estar más al pendiente es que mis niños
que no lo hacían con malicia, se comían los dulces o chocolates que dejaba la gente en el altar. Lo hacían mientras yo estaba en mi trabajo. Al pasar los días, una vecina me paró en la calle dirigiéndose a mí por mi nombre y me dijo: fíjate que ayer por la madrugada se me figuró ver que se estaba quemando tu altar. A lo que le dije que no, que todo estaba bien, pero gracias de todos modos. Siguieron pasando los días hasta que una noche todo comenzó a salir mal, pues ya estando dormido comenzaron los perros a aullar de una forma muy extraña, como si lloraran de dolor. Mi cama quedaba en la ventana a menos de 1 metro de la calle y eso nos ponía la piel de gallina. Perdí amigos, vecinos y familia, pues se alejaron por mis creencias, pero eso no me importaba, pues yo creía que estaba bien. Las cosas extrañas seguían apareciendo en el altar, fotos de gente con amarres y hasta embrujos caseros. Ya para aquellos días los perros se peleaban afuera de la ventana, a veces hasta el extremo de golpearse contra la pared y de aullar de una forma espantosa. Pero eso no era lo peor. Ahora había otra clase de lamentos, que eran los de una mujer que estaba llorando en la puerta. Una tarde mi vecino me encontró y me dijo que algo andaba mal conmigo, pues él y su esposa se paraban a barrer todas las mañanas desde las 5 a.m., ya que se iban a trabajar muy temprano y miraban a una mujer afuera de mi casa. Esta vestía de blanco y tenía el cabello muy largo suspendido por el suelo. Ya eso hizo que me alarmara más, pues sabía que era la misma que existió por las noches que se lamentaba ahí. No sabía por qué ocurría eso en mi casa, pues yo era muy atento con la santa y empecé a tener sueños con seres demoníacos, uno en particular, donde yo entraba en una iglesia y demonios nos perseguían a mí y a más gente. De repente entraba a una sala de la iglesia, pero esta era tétrica, cuando de pronto todo se hacía oscuro y un hombre, delgado y alto, con alas de color negro me decía: ya te estaba esperando. Quedé atónito al escuchar tal cosa y comencé a rezar, mientras aquel ser se burlaba de mí. De repente entró en aquel lugar un señor de barba blanca y para ese momento yo ya lloraba en el sueño. El hombre de barba blanca se puso atrás del otro ser y comenzó a sacarme de la habitación, diciéndome: tienes que despertar. Despierta ahora. En ese momento desperté y comencé a llorar y rezar, lo que hace bastantes años no hacía. En ese momento sentí algo muy fuerte que no puedo explicar, pero jamás había sentido en mi vida. Era mucho miedo, angustia, desesperación y terror. Al despertarme pude percatarme que una imagen de la Santísima que tenía encima de mi mesa de noche estaba tirada por ahí rota. A partir de aquella noche esos sueños fueron muy repetitivos. Soñaba hasta con el diablo. Esto lo consulté con la señora que me vendía las veladoras y ella me dijo que me tallara con amoníaco y que la imagen la tirara lejos, con la mano izquierda sin voltear atrás. Así lo hice. La tiré como ella me indicó, pero aún así aquello ya había entrado en mí. Inclusive llegué a sentir pensamientos malos hacia mis hijos y hacia mi familia. Ya mi vida no estaba nada bien. Parecía como si alguien quisiese que me ahorcase dentro de mí. Sin embargo, el día que nació mi hijo, las voces en mi cabeza me torturaban y me decían muchas cosas malas. Recuerdo muy bien ese día, que jamás voy a olvidar. Salí de casa, me subí a un camión a ver a mi hijo al hospital. Casualmente al ir me encontré con la Basílica de Guanajuato. Le pedí perdón a Dios y empecé a escuchar en mi cabeza como chillidos de cerdo y muchas ganas de vomitar. El padre se encontraba dando pláticas, pero yo no aguantaba más en ese momento. Mientras hacía oración, el padre apresurado terminó la charla y llorando le conté todo lo malo que había hecho. Él me hizo entender muchas cosas, me orientó, hizo oraciones por mí y, aunque suene extraño, podía sentir cómo huían de mí las cosas negativas que a mi mente atormentaban día a día. Sin embargo, él me dijo que esto apenas era el principio y si en verdad quería cambiar tenía que dejar esa creencia para que todo estuviera bien. Debía botar el altar y todo lo que estuviera relacionado a aquello. No me quedó de otra.
Era eso, mi vida acabaría, y dejaría a mis hijos solos. Un señor amigo de muchos años junto con su esposa me ayudaron y me dijeron que si yo estaba decidido a cambiar, ellos me apoyarían, y así fue. En su camioneta llevaron todo a la iglesia. Yo no quise tocar nada, dejé que ellos echasen todo el altar completo y hasta el dinero que ahí había. Al llegar a la iglesia, al padre le dije que se lo quede. Posteriormente a quemar los objetos, fuimos con el padre a mi casa a bendecirla. Y así lo hicimos por todas las habitaciones, hasta llegar al lugar donde estaba el altar. Solo se quedó mirándolo, pero no lo quiso bendecir. Me dijo que yo había abierto un portal muy fuerte y que andaba jugando con fuego. El padre me dijo que mi error fue sacar el altar a la calle, al patio que llevaba a la casa, pues ahí lo llenaron de malas energías. Entonces me dijo que traería una autoridad religiosa de más alto rango de la arquidiócesis de la ciudad de León para que hiciera un exorcismo en el lugar, y que mientras no podíamos estar en aquella casa sin correr consecuencias malas. Aunque por falta de recursos y otras cuestiones no llegamos a alquilar un hotel. Decidimos pasar la noche ahí hasta que llegase el padre al día siguiente. Esa noche dormí apretando el rosario y la Biblia que me había dado el padre hasta que me quedé profundamente dormido. Sin embargo, venía lo peor. Rato después desperté, abrí los ojos pero no podía moverme. Solo veía el cuarto oscuro y escuchaba las voces de mis hermanas, mis hijos y de mi madre, maldiciéndome horriblemente. En eso vi que se manifestó un toro parado sobre sus extremidades traseras con unos cuervos enormes. Yo comencé a orar. Intenté agarrar el rosario, pero aún no podía moverme. Fue entonces cuando reforcé más mi fe y apareció un ser de unos 2 metros de altura brillante. Fue entonces cuando desperté. Al día siguiente realizamos el exorcismo que duró más de 3 horas. Fue un año duro, el proceso para poder recuperarme completamente. Asistí a la iglesia hasta 2 veces al día inclusive. Cambié totalmente mi forma de vivir. Ahora soy un hombre de bien, y aunque les diré que aún le tengo mucho respeto, esta es mi experiencia. Ojalá que muchos se den cuenta que el mal es real y que el bien también.